Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, algo que ha estado burbujeando en las redes sociales, en las revistas, en todas partes. Sí, vamos a hablar de Kerem y Ande. Y lo que es más importante, vamos a desentrañar ese bomba Kerem explota Ande, mi vida no puedo estar sin ella, esa frase que ha encendido a toda la fanaticada, que ha hecho que las redes sociales exploten en mil pedazos. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o incluso si son viejos conocidos pero aún no se han suscrito, por favor, hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse que encontrarán por aquí abajo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, porque tengo un montón de contenido emocionante planeado para ustedes. Y si les gusta el vídeo, déjenme un me gusta para saber que les interesa este tipo de temas. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Kerem y Ande. A ver, respiremos profundo. ¿Qué es todo este revuelo? Obviamente estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas turcas más brillantes del momento, no solo en su país sino a nivel mundial. Su química en la pantalla, su talento innegable y por supuesto, su relación personal, han cautivado a millones de personas. Recordemos un poco. La historia de Kerem y Hande, al menos la que hemos visto públicamente, comenzó en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam. Desde el primer momento, la chispa fue innegable. No solo interpretaban a Eda y Serkan, dos personajes con una conexión intensa y llena de altibajos, sino que la química entre ellos traspasaba la pantalla. Los fans lo veían, los medios lo comentaban, y era solo cuestión de tiempo para que la ficción se hiciera realidad, o al menos eso pensábamos. Y así fue. Después de meses de especulaciones y rumores, confirmaron su relación. Era oficial, Kerem y Hande eran pareja. Las redes sociales enloquecieron. Se convirtieron en la pareja del momento, los reyes de corazones, el ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Sus fotos juntos eran pura magia, sus interacciones en redes sociales, pura miel. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Los viajes, las risas, las miradas cómplices, todo parecía indicar que estábamos presenciando una historia de amor digna de una novela romántica. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Primero sutiles, luego más insistentes. Se les veía menos juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron, y las especulaciones sobre una posible ruptura se intensificaron. Y finalmente la bomba estalló. Se confirmó, Kerem y Hande habían terminado su relación. El impacto fue enorme. Los fans estaban devastados. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? Las teorías conspirativas comenzaron a circular. Algunos culpaban a las agendas apretadas de ambos, otros a diferencias irreconciliables y otros, como siempre, a terceras personas. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Las razones detrás de una ruptura, especialmente una tan pública, suelen ser complejas y personales, a menudo un mosaico de factores que solo las dos personas involucradas pueden comprender completamente. Y aquí es donde entra en juego esa frase que mencioné al principio, bomba Kerem explota Hande, mi vida no puedo estar sin ella. Esta frase o alguna variación de ella ha estado circulando en las redes sociales, supuestamente dicha o escrita por Kerem. Ahora, aquí es donde tenemos que ser cautelosos. Porque en el mundo del Internet, y especialmente en el mundo de las celebridades, las noticias falsas, los rumores y las manipulaciones son el pan de cada día. Es crucial abordar este tipo de afirmaciones con escepticismo y sentido crítico, ya que la información no verificada puede propagarse rápidamente y distorsionar la realidad. Entonces, ¿es verdad que Kerem dijo o escribió esto? La respuesta corta es, no lo sabemos con certeza. No hay una confirmación oficial de que Kerem haya dicho o escrito estas palabras. Podría ser una invención de algún fan apasionado, una frase sacada de contexto, o incluso una simple noticia falsa creada para generar revuelo. Los medios de comunicación, especialmente aquellos que se alimentan de la especulación y el clickbait, a menudo amplifican este tipo de rumores sin verificar su autenticidad,
contribuyendo a la confusión y la desinformación. Pero independientemente de si la frase es real o no, lo que sí es real es el sentimiento que transmite. La idea de que Kerem aún siente algo por Hande, de que la extraña, de que no puede imaginar su vida sin ella, es algo que muchos fans quieren creer. Después de todo, su historia de amor fue tan intensa y tan pública, que es difícil imaginar que hayan podido seguir adelante tan fácilmente. Para muchos, la ruptura de Kerem y Hande representó la desilusión de un ideal romántico, la pérdida de una esperanza en un mundo donde las relaciones públicas suelen ser efímeras y superficiales. Además, hay que tener en cuenta que las relaciones, incluso las relaciones de las celebridades, son complejas y multifacéticas. Las personas cambian, las prioridades cambian, y lo que funcionaba en un momento puede que no funcione en otro. No podemos saber lo que realmente pasó entre Kerem y Hande ni podemos juzgar sus decisiones. Solo podemos desearles lo mejor en sus caminos separados. La presión mediática, las expectativas del público, las agendas profesionales exigentes y las dificultades de mantener la privacidad en un mundo hiperconectado son factores que pueden influir significativamente en la dinámica de una relación de celebridades. Y hablando de presiones mediáticas, es importante recordar que tanto Kerem como Hande han estado bajo un intenso escrutinio público desde que comenzaron su relación. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones, cada una de sus interacciones en redes sociales ha sido analizada, comentada y juzgada por millones de personas en todo el mundo. Esta constante vigilancia puede ser agotadora y puede ejercer una presión adicional sobre una relación, especialmente cuando se enfrenta a dificultades. Sin embargo, la frase "bomba Kerem explota Hande mi vida no puedo estar sin ella" plantea una pregunta interesante: ¿es posible volver a empezar después de una ruptura amorosa? ¿Es posible reconquistar a alguien a quien has perdido? La respuesta obviamente no es sencilla. Depende de muchos factores: las razones de la ruptura, el tiempo que ha pasado, los sentimientos que aún existen, y la disposición de ambas partes a intentarlo de nuevo. En algunos casos, la reconciliación puede ser una oportunidad para crecer y fortalecer la relación, mientras que en otros, puede ser un ciclo repetitivo de dolor y desilusión. En el caso de Kerem y Hande, solo el tiempo dirá si hay alguna posibilidad de reconciliación. Quizás esta frase, si es que es real, sea una señal de que Kerem aún tiene esperanza. Quizás Hande sienta lo mismo. O quizás no. Quizás ambos estén felices y siguiendo adelante con sus vidas. La realidad es que no podemos proyectar nuestros deseos y expectativas en la vida personal de otras personas. Cada individuo tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar su propia felicidad, incluso si eso significa seguir un camino diferente al que esperábamos. Lo que sí podemos hacer es aprender de su historia. Aprender que el amor es un regalo precioso, pero también frágil. Aprender que las relaciones requieren trabajo, compromiso y comunicación. Y aprender que a veces las cosas no salen como queremos, pero que siempre hay oportunidades para crecer, para aprender y para encontrar la felicidad, incluso después de una ruptura dolorosa. La resiliencia, la capacidad de adaptarse a los cambios y la voluntad de aprender de las experiencias pasadas son cualidades esenciales para superar los momentos difíciles y construir un futuro más prometedor. Y hablando de seguir adelante, tanto Kerem como Hande han estado enfocados en sus carreras desde la ruptura. Kerem ha estado trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes roles y demostrando su versatilidad como actor. Ha participado en producciones internacionales y ha demostrado su compromiso con la actuación, consolidándose como un talento reconocido a nivel global. Hande, por su parte, ha estado consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas de Turquía, protagonizando nuevas series y colaborando con importantes marcas. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en una figura icónica en la industria del entretenimiento, inspirando a miles de jóvenes a perseguir sus sueños. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos, capaces de superar la adversidad y seguir brillando en sus respectivos campos. Y eso es algo que debemos admirar y celebrar. Independientemente de lo que suceda en sus vidas personales, su talento y su pasión por la actuación son innegables. Son ejemplos de perseverancia y profesionalismo, demostrando que es posible alcanzar el éxito incluso frente a los desafíos personales. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué significa todo esto? Significa que la historia de Kerem y Hande sigue capturando nuestra atención, que seguimos fascinados por su química, su talento y su relación, incluso después de su ruptura.
Significa que como seres humanos, somos inherentemente románticos y nos encanta creer en los cuentos de hadas, aunque sepamos que no siempre son reales. Y significa que a pesar de todo, la esperanza nunca muere. La creencia en el amor verdadero y la posibilidad de la reconciliación son elementos fundamentales de la narrativa romántica, y la historia de Kerem y Ande sigue alimentando esa esperanza en muchos de nosotros. La cobertura mediática de la ruptura de Kerem y Ande también ha puesto de relieve la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento. La presión constante, el escrutinio público y las expectativas poco realistas pueden tener un impacto negativo en el bienestar emocional de las celebridades. Es fundamental que las figuras públicas tengan acceso a recursos y apoyo para proteger su salud mental y para promover una imagen más realista y saludable del éxito. Quiero añadir también que independientemente del desenlace de la historia de Kerem y Ande, es importante recordar que son seres humanos con sentimientos, con vidas privadas y con derecho a la privacidad. Es fundamental respetar sus decisiones y evitar difundir rumores o especulaciones que puedan dañar su imagen o afectar su bienestar emocional. El respeto y la empatía son valores fundamentales que deben guiar nuestra interacción con las figuras públicas y con todas las personas en general. Y ahora, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su explosiva química en Senkalkapm hasta su relación pública y su posterior ruptura. Hemos analizado la frase "bomba Kerem explota Ande mi vida no puedo estar sin ella", y hemos reflexionado sobre su posible veracidad y su significado emocional. Y finalmente hemos concluido que independientemente de lo que suceda en el futuro, su historia sigue siendo un tema de interés para muchos de nosotros. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Ande deberían volver a estar juntos? ¿Creen que la frase es real o falsa? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y compartir ideas con ustedes. Sus comentarios son una fuente valiosa de inspiración y me ayudan a crear contenido que sea relevante y significativo para ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, por favor, déjenme un me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande. Y lo más importante, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.